Shalom, bienvenidos a todos al Ministerio Abba. Les agradecemos a aquellos que hoy están conectados aquí compartiendo el día de reposo, el día de Shabbat con nosotros, y bendecimos también a aquellos que van a estar viendo esta enseñanza que hoy se titula Guiándonos sin salir del camino. Vamos a estar hablando hoy de dos historias que son historias bíblicas que realmente me conmovieron el corazón, y hoy quería dejar un registro acerca de cómo eh, la palabra de Dios nos enseña de estas vidas, estas historias que quedaron registradas, para que justamente podamos hoy tener un bosquejo acerca de lo que es tener un ministerio de servicio, un ministerio de amor al prójimo, un ministerio que en principio puede ser quizás vidas sencillas, simples, pero que nos van a dejar una gran y gran enseñanza. Así que yo hoy voy a pedirles que vayamos directamente al libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 35. Vamos a leer 8 versículos del 1 al 8, y vamos a hablar de la historia, en este caso, la primera historia que quiero compartirles, que es acerca de Débora, la niñera de Rebeca. Rebeca, madre de Jacob y Esaú, que luego Jacob fue Israel, y esposa de Isaac, hijo de Abraham, padre de la fe, padre de la promesa, para ubicarnos de quién estamos hablando. No es Débora la que usualmente por ahí hemos escuchado alguna vez, que fue muy importante también su ministerio como jueza en Israel. Hoy estamos hablando de quizás una Débora no muy mencionada, no muy citada para las prédicas o para las enseñanzas, pero que tiene una historia maravillosa, y vamos a ir directamente para allá. Voy a leer los primeros 8 versículos del capítulo 35 de Génesis, que dice lo siguiente. Estoy con la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: regreso de Jacob a Betel. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Versículo 8. Poco tiempo después murió Débora, la mujer que había cuidado a Rebeca desde niña, y fue enterrada bajo el roble que está en el valle de Betel. Desde entonces ese lugar fue llamado Alon Bakut. Alon Bahut sería en hebreo, que significa roble del llanto. Amén. Bueno, hasta allí serían los primeros 8 versículos. Para entrar en contexto de lo que está pasando, en este momento Jacob tiene todos sus hijos. Acontece algo bastante desfavorable para la familia de Jacob, dado que una de sus hijas fue abusada sexualmente, y hubo un conflicto muy grande con un pueblo vecino llamado Siquem, por el cual Jacob y toda su familia tienen que irse de donde estaban con el campamento a otro lugar que Dios iba a indicar. Y en este momento que Dios va indicando a Jacob, a Israel, a dónde debía de ir, Jacob decide no solamente partir con el pueblo, sino hace referencia la palabra que el pueblo tenía que purificarse, tenía que estar
santificado porque iban a ir a un lugar donde en momentos, un lugar llamado Betel, Dios se le había aparecido a Jacob cuando huía de su hermano. Eso lo vimos semanas anteriores cuando estuvimos repasando su historia. Y Jacob en ese lugar tuvo un encuentro con Dios. Era un lugar sagrado para él. De hecho, él lo llamó Betel, casa de Dios. Era un lugar santo. Entonces, iban a estar en ese lugar donde el Señor estaba indicando que fueran, y allí, en medio de todo esto, ¿sí? Dice la palabra que muere muere Débora, que era niñera de Rebeca. Débora en la palabra es mencionada en este caso por segunda vez. La primera vez fue mencionada también en Génesis más adelante, pero ni siquiera se menciona su nombre, se dice la nodriza de Rebeca, nada más. Esa es la única mención. Y ahora vemos ya por la palabra que muere Débora, que era nodriza de Rebeca, niñera, podría decirse aquí, que fue un acontecimiento que no pasó de largo. Dice la palabra que en ese momento que ella fue sepultada cerca de un árbol, de un roble, al cual a este roble le pusieron un nombre que sería Alon Bahut. Quiere decir roble del llanto, porque lloraron mucho a Débora. Tu muerte no pasó de largo para el pueblo, para Jacob, para la familia de Dios, para la familia de la promesa, si tenemos que decirlo así, porque Débora venía caminando hacía ya 3 generaciones con el pueblo de Israel de una manera o de otra, siempre en su función de, de niñera, primeramente de Rebeca, pero después sabemos que Rebeca tuvo gemelos y Débora seguramente acompañó en el proceso de cuidado de estos gemelos, de Jacob, de Saúl. Sabemos también que Débora cuidó y estuvo participando activamente con la familia también de Jacob, de Israel, que tuvo muchos hijos, de hecho tuvo 12 hijos, ¿sí? Y sabemos que Débora estuvo acompañando a la familia como parte de la familia, como parte del pueblo de Dios, ¿sí? Estos acontecimientos de que una persona querida y amada no le pasaron de largo al patriarca, a Jacob, por eso, a pesar de lo que estaba sucediendo a su alrededor, de toda la situación familiar, se tomaron ese momento de luto para enterrar y llorar a Débora, ¿sí? Porque fue una persona que tuvo un servicio, un ministerio de servicio hacia el pueblo de Dios, hacia la familia de Dios. Lo digo así porque sabemos que ellos eran la familia de Dios, el pueblo escogido, el pueblo elegido por Dios, ¿sí? Y entonces entendemos que si Débora formó parte de todos estos momentos donde el pueblo a veces se tenía que mover porque pasaban situaciones, de hecho no estaban establecidos aún, y esto ya comenzó desde Abraham, que ellos se iban moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entendemos que Débora estaba siempre ahí firme, firme con la familia, firme con ellos en su servicio y obviamente en el amor que seguramente sentía ya por su familia, por esos chicos que vio nacer, por esos niños que cuidó, que crió, que, que quizás hasta los adoptó como hijos, ¿sí? Entonces vemos que Débora, a pesar de no tener tanta descripción bíblica, podemos entender sí que fue una persona fiel, una persona servicial, amada por la familia, por eso llorada también en su pérdida, ¿sí? A pesar de que no eran sus familiares de sangre, pero sabemos que de acuerdo a lo que estamos eh, entendiendo, vemos que era una mujer de confianza, una mujer que su familia, obviamente, en el momento de la pérdida fue triste. Y de hecho, vamos a leer unos versículos que hablan de esto, porque cuando nosotros analizamos estas situaciones, de hecho, no fue casual el lugar donde fue enterrada
Débora, porque fue enterrada en Betel, justamente, que era ese lugar sagrado, esa tierra sagrada donde Dios se le apareció a Jacob. Allí quedó su árbol monumento, se puede decir, que es también una traducción de Alon Bajut, árbol monumento, cuando pasan a tener un significado más importante del que ya tenían. Y vamos a leer cómo también la palabra habla de estas cosas como acontecimientos que son parte de la vida, pero que también Dios hace una referencia acerca de esto. Lo vamos a leer primeramente, vamos a leer Eclesiastés 7.1, que nos dice, Eclesiastés 7.1, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de lo que refiere un día como este triste, que es un día de una pérdida. Dice Eclesiastés 7.1, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Amén. Eso dice la palabra. Hace referencia a esto como un día importante, el día que una persona querida, como fue el caso de Débora, partió a la presencia seguramente del Señor. Y de hecho, en Salmos 116, versículo 15, hay un versículo muy hermoso que dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Amén. Y lo voy a leer de vuelta porque es muy lindo. Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Así que acá podemos ver entonces que este acontecimiento, esta vida de servicio, esta sencilla vida de servicio, porque quizás para alguno que lo ve de afuera dice simplemente era una niñera, una nodriza, pero el amor no forma parte de un trabajo. El amor es algo que uno da porque tiene para darlo. Tiene el amor y por eso de lo que tiene, da. Y eso es lo que entregó Débora, no solamente con su servicio de niñera, de nodriza, sino también con el amor hacia hacia la familia de Israel. Y así que podemos concluir con Débora, en este caso, que fue una niñera amada por el pueblo de Israel. Así que me gustó decirlo así. Y vamos a ir ahora a la otra historia que te quiero compartir, que está en el libro de Hechos. Vamos a ir al capítulo 9. Vamos a leer unos versículos del 36 al 43. Y esta es otra historia completamente diferente, pero que no tiene realmente desperdicio de lo que estamos hablando y nos habla justamente también de una mujer que nos menciona la Biblia, con un ministerio, con un amor, con un servicio que la gente justamente la querían tanto, 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 que la palabra registra qué es lo que sucede cuando ella muere. Vamos a ir a Hechos 9, vamos a leer del versículos 36 al 43. Y aquí, en la versión NTV, dice, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas obras, buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho.
Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y le ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Amén. Bien, acá vamos a ver, a estudiar, a desmenuzar esta historia que nos habla la palabra Dorcas, una mujer que se dedicaba al tejido de hilos, trabajaba con telas, y dice la palabra que era una mujer que hacía buenas obras. eh, la gente obviamente la quería mucho porque era una mujer muy generosa y muy trabajadora, por lo que vemos, por lo que nos dice la palabra. De hecho, su muerte causó una gran conmoción entre sus pares, entre la gente del lugar, ¿no? Estaban todos muy conmocionados porque era muy querida Dorcas, muy querida. Y de hecho esto lo dice la palabra, que ella era muy generosa, y cuando la palabra nos dice algo así tan enfáticamente, quiere decir que era una mujer de un corazón increíble, porque la gente lo notaba, se conmovía con los más débiles, con los pobres. Y estas cualidades no las tienen, estas virtudes, mejor dicho, no las tienen todas las personas. De hecho, la palabra dice que es una virtud de la mujer virtuosa, de hecho. Eso lo podemos ver en Proverbios. Vamos a leerlo. Proverbios 31, que es el último capítulo de Proverbios, nos dice, si leemos el versículo 20, dice 31:20, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Amén. Acá estamos hablando de la mujer virtuosa, como lo dice la palabra, la mujer ideal, ¿no? Por así decirlo. Eh, Era una mujer que no solamente era sensible, porque la sensibilidad te puede llevar a una emoción, era una mujer dispuesta, porque era de acción, era de ayudar realmente. Y trabajaba con mujeres viudas, dice la palabra, que obviamente entendemos que si eran mujeres viudas, eran mujeres que no tenían marido, así que estaban eh, abocadas a la obra que estaban haciendo todas juntas. Así que Tabita o Dorcas, en griego, no era de tropiezo, porque ella estaba trabajando con gente que podía servir en lo que estaba haciendo. Así que dice la palabra en Proverbios 31, siguiendo en la mujer virtuosa, el versículo 13 y 14 dice: ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Cualidades o eh, virtuosidades de la misma mujer ideal que estábamos leyendo. Era una mujer muy trabajadora, Dorcas, muy querida. Y dice la palabra que vamos a volver a leer Hechos en el versículo 40, cuando vemos lo que acontece, que llaman a Pedro porque estaban impactados con esta pérdida, ¿sí? Que le mostraban a Pedro las túnicas, le mostraban seguramente los vestidos, las cosas que Dorcas había hecho, y lloraban, dice, estaban desconsoladas por, por la muerte repentina de Dorcas. Así que en este caso también podemos leer y ver que Pedro, que estaba allí ya junto a las viudas y cerca de la habitación donde estaba el cuerpo de Dorcas, dice que ellos lloraban, intercedían, mostraban las prendas, le contaban lo laboriosa
que era Tabita, que era Dorcas, y este era el testimonio. Esto es por lo que Pedro primeramente conoce a esta mujer. No la conoce por otra cosa que no es por el mismo testimonio que tuvo en vida, por su trabajo, la conoce por su trabajo, por las prendas, por el amor que le tenían aquellos que la conocían, aquellos que habían recibido de ella seguramente alguna vez algún tipo de ayuda. Y eso es un hermoso testimonio, porque estamos hablando también de una, por así decirlo, una costurera de corazón generoso, porque su trabajo era ese, trabajar con los hilos, trabajar con la costura, y uno a veces piensa, ¿no?, que tenemos que tener eh, como grandes ministerios o trabajos exitosos o puestos altos o de alto renombre, y sin embargo podemos servir y dar un testimonio increíble desde nuestro lugar, desde nuestro trabajo, que puede ser un trabajo de eminencia en un puesto gubernamental, como también puede ser un trabajo, en este caso, como en el caso de Dorcas, con la costura, o en el caso de Débora, siendo niñera. Y podemos de igual manera ser no solamente reconocidas por el prójimo y hacerlo bien y hacerlo con amor, sino también vistas y reconocidas por Dios, porque no pasa de largo para nuestro Padre Celestial lo que vos hagas con amor, lo que vos hagas con respeto, lo que vos des de tu corazón generoso. Para Dios eso no pasa de largo. Él siempre está viendo tu corazón, tus acciones, tus buenas obras. Amén. Y eso tiene que ser una inspiración para aquellos que muchas veces creemos que no podemos hacer nada para Dios o que no lo podemos servir. Y yo te animo a que sí, porque justamente o podés ser ama de casa y dar lo mejor, hacerlo todo como para el Señor. Si nosotros tenemos ese pensamiento, como dice la palabra, vamos a poder hacer que nuestro ministerio sea un ministerio visto por nuestro Padre Celestial y compensado también, porque también en Dios vemos la recompensa, vemos su amor y vemos su reconocimiento. Muchas veces ni lo esperamos y Dios nos sorprende de una manera increíble. Amén. De hecho, lo de Dorcas lo quiero resaltar porque, de hecho, esta mujer fue resucitada por Pedro, que fue como un instrumento en las manos de Dios. Fue el poder de Dios el que levantó a Dorcas de la cama, ¿sí? Pedro oró, dice, estaba a solas, oró al Señor, y a través del poder del Espíritu Santo de Dios, el poder de Yeshua, Dorcas se levantó y resucitó. Y fue uno entre 8 de las personas resucitadas y mencionadas en la Biblia. No hay mucho de esos milagros. Ella fue uno de esos milagros. Amén. Y quedó registrado para hoy estar justamente hablando de su historia. Y el caso de Débora, que fue la niñera también, fue reconocida de una manera tal y memorable como personas que hicieron grandes cosas en Israel, porque cuando un árbol era dedicado para una persona muy amada, eso tenía un gran simbolismo y un significado de la importancia que tuvo el ministerio de esa persona en esta tierra. Así que, como dice la palabra, es importante el día que nacemos, pero más el día que nos vamos. ¿Qué vamos a dejar? ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Cómo queremos que nos recuerden? ¿Y cómo hacemos las cosas? Para Dios, como dice su palabra, nada es imposible, pero la voluntad siempre es nuestra. Nosotros tenemos que querer servir, ser serviciales, ayudar. Muchas veces tenemos un montón de situaciones, de hecho tenemos caos en nuestra vida, ¿sí? Tenemos momentos difíciles, pero aún en medio de todo eso, qué importante tener un gesto de amabilidad y de gratitud. Hace a toda la diferencia. Cuando nosotros nos manejamos con amabilidad
y con gratitud hacen la diferencia. En cualquier circunstancia y en cualquier situación, te puedo asegurar que si vos sos una persona agradecida, servicial, generosa, eso no pasa de largo. Eso es un gesto que proviene de justamente ser una persona que entiende esto de ponerme en el lugar del otro, ¿sí? De tener un corazón que se compadece, de tener piedad, de ser comprensivos y de no amar solamente a los que nos aman, que está bien, porque tenemos que hacerlo, pero también poder eh, ser de ayuda al menos al resto, al prójimo, ser un testimonio. Amén. Así que te dejo con esta enseñanza de estas dos historias que fueron para mí muy inspiradoras y, y te animo a que lo pienses de esa manera desde donde estés y desde donde vos quieras servir a Dios, vas a poder hacerlo. No necesitas hacer grandes ni cosas extraordinarias. Con que tengas un corazón dispuesto, con que tengas amor y quieras servir, Dios te va a dar todas las herramientas para que vos puedas darle servicio y lo puedas glorificar y honrar a Él. Amén. Por último, te animo a que hagamos una oración, si hoy tenés ganas de poder reconciliarte con tu Padre Celestial, si hoy tenés ganas de servir, si hoy tenés ganas de empezar a hacer cosas diferentes en tu vida, vamos a empezar con esta oración para poder caminar juntos de la mano de Yeshua, de Jesús, que es nuestro camino, que es nuestra verdad y que es la vida. Amén. Así que bueno, Padre Celestial, te doy gracias. Te pido que en esta hora me perdones, Señor, porque sé que fallo, sé que muchas veces te fallé y sé que fallo y no hago tu voluntad. Te pido perdón por muchas veces ver solamente mis propios problemas. Quiero ser una persona de servicio, de bendición. Quiero ver más allá de mis problemas. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero darte el control de toda mi vida y pedirte que entres en mi vida, la dirijas en mi corazón para yo poder hacer todo lo que tú, Señor, quieres de mí. Te doy gracias por tu palabra, porque me instruye y me enseña cómo tengo que vivir y me inspira también para ser una mejor persona. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me acompañes y camines conmigo hasta el fin de los tiempos, hasta que vengas a buscarme o hasta que me vaya con vos. Te doy gracias por todo y te lo pido en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén y amén. Bueno, si esta oración la hiciste, te felicito, te animo a que sigas buscando más de Dios. Si querés también puedes contactarte con nosotros, con nuestro ministerio. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Espero que tengas un hermoso día de descanso, de Shabbat, con tus seres queridos y nos vemos la semana que viene. Shalom, shalom.